En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Yo soy el Padre Jerónimo, francés. Disculparán el acento y buscar a veces las palabras porque el idioma lo tengo, pero no tanto. Entonces, ojalá que estés bien, que estén bien. Para empezar este momento tan hermoso que vamos a pasar juntos con la Virgen de Guadalupe. La idea es, no soy historiador, no soy historiador ni teólogo ni nada de esto, soy sacerdote humilde pero muy devoto, me gusta mucho la Virgen de Guadalupe y el acontecimiento, ¿no? Que representa, que todo lo trascendente que conlleva con este acontecimiento. Entonces, vamos a pedir al Espíritu Santo de venir a nuestro corazón para que yo les pueda ayudar a entrar en este misterio que yo creo que es muy importante por nuestros días entender este acontecimiento porque nos ayuda a entender la pedagogía de Dios. Y entonces esta pedagogía de Dios que es lo mismo ayer, hoy y siempre, pues es la misma pedagogía que está a la obra en el mundo. Dios ahora está actuando, está preparando los corazones, las civilizaciones, para abrazar el misterio de su amor encarnado, bajo la mirada de su Hijo eterno, Jesús. Jesús. El Hijo de Dios se hizo hombre y nació de una mujer, ¿no? Y entonces, este Hijo de Dios es lo que nosotros queremos anunciar, ¿no? No anunciamos a María, no nos anunciamos a nosotros mismos, sino anunciamos a Cristo y esto es lo único que cuenta, ¿no? Pero para ello Dios nos da muchos grandes instrumentos y por eso nos da la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, entre otras figuras de María, que hay tantas en el mundo, pero una figura extraordinaria, porque a través de este acontecimiento Dios nos muestra cómo Él habla nuestro lenguaje. Lo hace mejor que yo, ¿no? Y entonces, cuando digo esto, lo digo porque, claro, Él habla el idioma de nuestro corazón, pero también nuestros idiomas, concretamente, ¿no? No solamente el lenguaje del corazón universal, sino el lenguaje concreto de las culturas, ¿no? Y cómo Él va preparando estas culturas para que puedan acoger y abrazar el misterio de su Hijo como una plenitud de una liberación. Eso es importantísimo. Jesús ha venido para liberarnos, para libertarnos de todo lo que nos ata. Y viene en nuestra historia, ¿no? En la historia concreta de cada uno. Y entonces, Espíritu Santo, ven en nuestro corazón, ayúdanos para poder entrar en este gran acontecimiento. Bueno, vamos a empezar diciendo que es importante, precisamente porque Dios habla el lenguaje de la cultura, los conceptos, los símbolos, utiliza todo esto para comunicar un mensaje a sus hijos, a los que lo aman, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en este mundo. Y para ello nos envía María, la Virgen María, de manera que hay una continuidad perfecta entre el Evangelio y la historia de la salvación y también lo que llamamos las revelaciones privadas, no la revelación, con una R grande, sino las revelaciones privadas. Dios no hace más que recordarnos lo esencial, y este esencial es el Evangelio. Y entonces, a través de este acontecimiento, Dios sigue la misma línea, ¿no?
no ha cambiado y nos envía María, la madre que él escogió para su hijo, para anunciar precisamente la vida de su hijo. Y vamos a ver cómo lo va a hacer. Entonces, para ubicarnos un poquito, ¿no?, en el contexto cultural del acontecimiento, este acontecimiento va a tener lugar, como usted sabe muy bien, en la comarca de lo que es México, ¿no? En toda esta zona muy, muy, muy grande. En esta zona donde ha habido muchas grandes culturas antes de los aztecas. Incluso al mismo momento de los aztecas había muchos pueblos, ¿no?, que seguían viviendo allá y que eran, como decía, los heredores, ¿no?, ¿cómo se dice? Los herederos, eso, de todas estas culturas que compartían cosas como decir, comunes, digamos. La primera cosa, podríamos decir, es que compartían creencias que eran comunes, ¿no? A pesar de ser muchos pueblos, muchas pequeñas reinos, diferentes identidades culturales, pero compartían unas mismas, como decía, empezando por unas mismas creencias, ¿no? Unas mismas creencias, empezando por la figura de su Dios. Pero antes de todo, para empezar, diremos que lo primero es lo que compartían, podemos decir con una visión tal vez un poco más terrena, compartían esta cultura del maíz, y eso es muy importante. El maíz, para ello, era una figura del hombre, ¿no? Para los aztecas, por estas personas, el maíz era algo sagrado porque representaba el hombre. Tal vez ahora nosotros nos puede, cuando digo nosotros, hablo como un europeo, de cultura occidental, nos puede parecer extraño, ¿no? Extraño de que ellos identifican el hombre con el maíz. Pero fíjense, nosotros, cristianos, decimos que Jesús se ha hecho pan vivo. Y este pan es su cuerpo y su sangre, con su sangre, con el vino que se vuelve sangre. Entonces, nosotros también, ¿no? Cuidado de no juzgar estas culturas que nos pueden parecer incluso ahora en América Latina, tal vez cosas extrañas de ver que los antepasados pensaban que el maíz era humano, ¿no? O bien que el hombre era un maíz, ¿no? Pero sí, nosotros decimos que el pan, formamos un mismo pan, un solo cuerpo. Hay algo en ello. Ellos no era algo que tenía que ver con el pan, su pan era el maíz. Bien, entonces, eso es importante. Decimos que hay siempre recordarse que cuando algunas cosas nos pueden parecer un poquito ingenuas, intentamos pedir al Espíritu Santo de indagar un poquito más para ver que tal vez hay cosas un poco más profundas de lo que pensamos, ¿no? Entonces sí, para ellos el maíz era para América Latina, y lo es todavía, todavía mucho el maíz muy importante en América Latina, sobre todo en México y en otros lugares, pues lo que nosotros el pan en Europa. Es decir, lo que concentra toda la cultura, todo lo que nos va a asimilar, lo que como es un alimento de base, nosotros de una cierta manera nos volvemos lo que comemos, ¿no? O bien, más bien lo que comemos se vuelve, lo asimilamos, pero somos el fruto de todo lo que hemos asimilado, ¿no? Empezando por la comida y la bebida también, ¿no? El agua y todo. Somos lo que comemos, no somos solamente esto, pero también de una manera biológica. Entonces, ellos eran pues hombres, mujeres que vivían del maíz. El maíz, el choclo. Todos hablaban el mismo idioma, el náhuatl. Incluso este idioma es interesante porque incluso en francés hay algunas palabras que hemos heredado del náhuatl.
sí, por supuesto. Por ejemplo, chocolate, tomate, yo no hablo náhuatl, pero yo sé que nosotros, sí, en nuestro vocabulario en Europa, en francés, hay palabras aztecas, podríamos decir del náhuatl. Tomate, chocolate, ha vuelto chocolat en francés, tomate, o en francés tomate. Bueno, después, ¿qué podemos decir? Pues muchas cosas. Compartían la creencia en un solo Dios supremo, un panteón de dioses, pero encima de todo era Dios supremo Ometeotl, el Dios dos. Ometeotl. Teotl, que nos recuerda el teos, ¿no? El teos griego, ¿no? Teotl. Ometeotl, el Dios de la dualidad, el Dios dos. D-O-S. Es el equivalente de Zeus, ¿no? Para los griegos, podemos decir. Dios dos, porque para ellos todo venía de dos en dos, masculino y femenino, calor y frío, día y noche. Esto nos recuerda un poquito lo del Zen, ¿no? Del Zen de los asiáticos hablan del Zen, donde hay el yin y el yang, ¿no? Entonces, lo húmedo, lo seco, lo masculino, lo femenino, toda esta armonía de dualidad forma una unidad que llaman ellos el Tao, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la creencia de ellos, pero es diferente, pero nos recuerda un poquito esto, ¿no? Aquí es diferente, pero nos recuerda un poquito esto. También hay pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que dicen que las cosas van por dos, ¿no? Entonces, estos creían esto. Entonces, esta dualidad es importante porque en todo símbolo, podríamos decir, hay una cara, un rostro positivo, deberíamos decir un rostro que es en favor nuestro, bueno, y una cara, la moneda tiene dos caras, ¿no? Y una otra cara que puede ser más bien nefasta, ¿no? Fasto, nefasto. Entonces, algo que nos va a procurar el bien y otro lo malo. Por ejemplo, pues todos los símbolos naturales tienen esta ambivalencia. Por ejemplo, el agua. El agua es bueno, el agua da la vida. El agua, sin agua no hay vida. Y por eso que buscamos en otros planetas pues, signos de agua en forma líquida para ver si allá puede haber la vida. Y si, bueno. Pero el agua también puede ser, como decir, causa de muerte. Por ejemplo, las aguas del mar, el mar rojo, que hundió Faraón y los egipcios en la muerte. También cuando nosotros, cristianos, por el bautismo, nos sumergimos en el agua, o sea, simbólicamente, digamos, en las aguas, en el agua, es para que todo pueda morir, podamos ser sepultados con Cristo en el agua, como un sepulcro, y renacer de nuevo, ¿no? Entonces el agua, bueno. Pero también el sol es bueno, sin sol puede haber vida, pero el sol es el reino de la vida, ¿no? Hay lugares en el mundo extremos donde hay vida, ¿no? En el fondo de los abismos, y en otras partes, pero el sol es un astro solar que es fuente de fecundidad y de vida. Eso hay que mirar afuera y ver toda la naturaleza. Claro, cuando hay el sol vive, ¿no? Vive. Pero también el sol puede quemar, puede ser destructor, ¿no? Podemos pasar todos los elementos naturales y veremos que hay una dualidad. Entonces, para los aztecas, no solamente los aztecas, pero también todos los pueblos de esa comarca, habían puesto su atención sobre este doble aspecto, ¿no? De las cosas. Una cosa puede ser buena y al mismo tiempo puede mostrar un rostro, como decir, nefasto, no sé si existe la palabra en español. Un rostro bueno, benéfico y otro maléfico, podemos decir. Hay una estatua muy famosa de los aztecas donde vemos un rostro, un ser humano, una cara, que tiene
como decir, a la izquierda muestra la vida y a la derecha, o al contrario, muestra la muerte, ¿no? Al mismo tiempo está. Bueno. Entonces, aquí estamos hablando de dualidad, ¿no? Pero también podríamos hablar de ambivalencia, tal vez de ambigüedad. Bueno, por los habitantes de esta comarca, cuando había flores y cantos de pájaros, eso significaba que el Dios Supremo, Ometeotl, no estaba muy lejos. Es el que creó todo, ¿no? La vida, las flores, los animales, pero los árboles, los pájaros paradisíacos, ¿no? Y entonces ellos pensaban que más había belleza, cantos, flores, es que Dios estaba muy cerca. Y eso es una idea que a mí me encanta. Dios no es el Dios de los muertos, Dios es el Dios de la vida. Nos da la vida, nos da la vida en plenitud, nos quiere dar la vida para que la tengamos en plenitud, por eso ha enviado a su Hijo. Él es el Dios de la vida, es el Dios que siembra fuera del camino, y por aquí, en las espigas, es el Dios de la profusión de vida, ¿no? Entonces, donde hay vida, hay Dios. Donde no hay vida, en la muerte, claro, Dios está porque está en todas partes, pero no es lo propio de Dios. Yo soy el Dios de los vivos, dirá Jesús a sus apóstoles. Entonces, flores y cantos de pájaros eran para ellos el signo de la presencia de su Dios, de Ometeotl, el Dios supremo. Podemos decir, en cierto modo, que este Dios supremo fue subdividido en otros 4 dioses principales, podemos decir, ¿no? Es decir, son maneras de pensar que nosotros tenemos para ayudarnos a entender, ¿no? Pero podemos decir que este Dios, que es supremo de la dualidad, es una entidad de la cual depende todo lo demás, ¿no? Y entonces todo lo demás viene como no es, pero como una subdivisión del Dios Supremo, ¿no? Y como si el Dios Supremo fuera un centro, digamos, un centro espiritual, digamos, no un centro local, no un lugar, pero una entidad central, pero que se va a expresar en 4 otras divinidades, ¿no? Podríamos decir. Lo digo, no soy historiador, no soy un experto de los aztecas, intento explicarlo tal como lo puedo entender. Entonces, imaginamos esta figura que va a ser muy importante por lo que va a seguir después. Tenemos este Dios, Ometeotl, el centro, como un círculo, ¿no? Que se va a, debemos expresar o debemos subdividir, no sé cómo decir, en 4 otros dioses, podemos decir, para explicarlos, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo explicamos así, de manera que podamos entenderlo de manera un poquito metafísica, ¿no? Pero podemos decir que bajo este Dios supremo existen 4 otros dioses, podríamos decirle también de esta manera. Estos 4 dioses principales eran, pues, Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli, ¿no? Y entonces, es interesante porque tenemos aquí un centro, si podemos representar esto, que se divide en 4 brazos, podríamos decir, ¿no? Tezcatlipoca, Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcoatl. Y entonces, además de todo esto, bueno, eso podemos decir, vamos a avanzar un poquito para lo que estamos hablando de que todos los pueblos compartían mismas creencias. Bueno, entonces, estos 4 dioses, después de Ometeotl, son dioses, además de Ometeotl, que todos conocían, ¿no? Todos veneraban, más o menos,
pero eran dioses principales, ¿no? Después de esto, entonces, además de estas creencias acerca de los dioses, todos tenían conocimientos astronómicos muy precisos y complejos. Entonces, estaban todos atentos a los ciclos, el ciclo del Sol, el ciclo de la Luna y el ciclo de Venus, que era la estrella de la mañana y de la noche también, ¿no? Es la primera estrella, que no es una estrella, es un planeta, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero es ese astro, diríamos, Venus, que es el primer que sale y es muy brillante en el cielo, el primer astro, diríamos, que aparece al atardecer, y es el último que desaparece por la mañana, ¿no? Entonces, tenía como una presencia muy importante, y era un astro sagrado para los aztecas, ¿no? Entonces, y para todos los habitantes de esta comarca antes de los aztecas. Entonces, estaban entonces atentos a los ciclos del Sol, el ciclo solar, al ciclo de la Luna, ¿no? Y al ciclo de Venus también, ¿no? Estos ciclos estaban escritos en su calendario. Todos estaban convencidos de vivir bajo el quinto sol, es decir, el quinto mundo. Los 4 mundos anteriores habían sido destruidos por cataclismos. Cuando les dije que había Ometeotl, después había el dios Tlaloc, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcoatl. Entonces eran antes de este mundo, para ellos, que este mundo lo llamaban un sol, entonces como una era, ¿no? Entonces nosotros llamamos tal vez una era. Entonces había habido cuatro eras anteriores, y cada una de las eras anteriores habían sido destruidas por un cataclismo, ¿no? Entonces es muy importante. Tenemos 4 también aquí, cuatro mundos que habían existido antes de este. Y era el quinto sol, o quinto movimiento, también decían, o diríamos, la quinta era. Y para los aztecas, por ejemplo, nosotros vivimos bajo el quinto sol, ¿no? Es muy importante. También tenían un calendario adivinatorio, es decir, un calendario que les ayudaba a ver un poco, predecir, ¿no? Un poquito los hechos. Es interesante ver cómo ellos predecían. Por ejemplo, cuando el relieve al horizonte, el horizonte no es plano, ¿no? Está lleno todavía de montañas, volcanes y todo eso, hay un relieve, ¿no? Entonces, cuando el sol al levantarse se levantaba sobre un pico que predominaba, significaba que algo iba a acontecer, ¿no? Algo importante. Es importante decirlo también esto, ¿no? Entonces, porque el sol, no se entiende, ¿no? Es que el sol cuando se levanta, por ejemplo, por la mañana, según la época del año en que estamos, no se levanta siempre al mismo punto del horizonte. Más bien depende un poquito de qué momento se levanta, y entonces de la época en que se levanta, y entonces se va a levantar encima de esta montaña, un pequeño pico, un grande. Entonces el grande, hoy, cuidado, algo nos está diciendo este acontecimiento. Bueno. Todo esto, combinado con su visión actual del mundo, el quinto sol, así como el calendario adivinatorio, formaron el Nahui Ojin. Entonces, tal vez han
han oído hablar del Nahui Oyin, una palabra náhuatl, que es nada menos que lo que está representado por la piedra del sol, la famosa piedra del sol, ¿no? El Nahui Oyin, como lo llamaban ellos, fue el resumen de todos sus conocimientos, de su cosmovisión, el resumen de toda su sabiduría. Era el símbolo de su Dios supremo, Ometeotl. Entonces, cuando vemos la piedra del sol, o bien el Nahui Oyin, vemos, ¿qué es lo que vemos? Vemos un centro, como decimos, que se divide en cuatro, como de cuadros, o sea, cuadrados, y alrededor distintos círculos, ¿no? Que son los calendarios, con cada uno sus signos, ¿no? Y entonces los astrónomos sabían calcular los ciclos claro, el ciclo lunar es más pequeño que el ciclo solar, el ciclo de Venus también es diferente, entonces iban los tres ciclos no al mismo a la misma velocidad, volvían uno sobre el otro, ¿no? Pero cada 52 años se volvía todos al punto inicial que indicaba el año nuevo. Cada 52 años había este año nuevo y entonces había una ceremonia muy importante, la ceremonia del fuego, como la puede haber también en otros lugares en el mundo, como por ejemplo en India y otros, ¿no? Todo eso para decir que todo esta representación de todo lo que está inscrito en la piedra del sol es para ellos la representación de lo que tienen de más precioso, su vinculación con lo real, su vinculación con el tiempo, con el espacio, pero también con lo trascendente, con los dioses y con Dios supremo. Y todo eso representa el Nahui Oyin, todo eso, la piedra del sol, representa un poquito la expresión de todo lo que es Ometeotl, su Dios supremo. Y es muy importante decirlo, todo lo que estoy diciendo es muy importante para entender después el acontecimiento de la Virgen de Guadalupe, ¿eh? No estoy hablando de ello para demostrar una ciencia que no tengo, pero para decir, o bien relativamente, porque he leído por aquí, por allá, y entonces estoy contento de poder compartir esto con ustedes, que a lo mejor no tienen el tiempo suficiente, porque tienen muchas cosas y otras cosas, y todos no podemos leer todo y todo, entonces pues, compartimos, ¿no? Y entonces, el Nahui Oyin era como diríamos, una flor de 4 pétalos. Eso es fantástico. Es decir, que toda la sabiduría, todo lo maravilloso de esta sabiduría, de estos conocimientos astronómicos, todo esto podía ser resumido en una pequeña flor de 4 pétalos, el jazmín, ¿no? Es fantástico. A mí me encanta ver esto. Es decir, los aztecas y todos los de esta comarca podían ver que en cada flor puede ser concentrado una sabiduría y una trascendencia que nos habla de algo divino, que nos habla de Dios. En esta belleza, y tal vez la belleza es la armonía de todas estas cosas, la belleza. La belleza es sencillo, una cosa bella, pero detrás de esta belleza no hay solamente una estética, hay también una inteligencia, un logos tal vez, ¿no? Un pensamiento, una idea, una palabra divina. Eso es maravilloso. A través de las cosas más sencillas de cada día, pues está también Dios en toda su majestad y su belleza y su grandeza. Qué hermoso, qué pena también que nos alejemos bueno, de la naturaleza y de la creación de Dios. Bueno, ojalá podamos volver a esta creación y
como decir, considerarla con respeto y con admiración, ¿no? Porque lo merece, se lo merece. Entonces, ¿qué significa esto? Que por los aztecas y todo eso, todas estas personas, ver una flor de jazmín ya era encontrarse de cierta manera con, podríamos, un signo tal vez, un señal, una señal, un signo de Dios. Entonces, todo esto está representado en la piedra del sol, ¿no? En esta famosa piedra del sol. Bueno, después hemos hablado de los 4 principales dioses, bueno, Ometeotl, el dios de la dualidad, pero también los demás 4 otros dioses. Entonces son 5, pero no son realmente 5, como decía, es, bueno, más complicado que esto. Entonces, habían otros dioses, ¿no? Había Tzipetotec, había, ¿cómo decir? Xochiquetzal, había Xolotl, Ozomatl, había Mixtlantecuhtli y otros, ¿no? Bueno, al igual que con las deidades griegas, los dioses intervinieron directamente en la vida de los hombres. Entonces, aquí, cuando se intenta, como decir, entender el origen, no tanto histórico que mitológico de los aztecas, porque son ellos que nos interesan por el momento. O sea, es que es difícil porque hay varias tradiciones, ¿no? Pero podríamos decir podemos decir que hubo una lucha al inicio del tiempo, de los tiempos del nuevo sol, el quinto sol. Pequeño paréntesis, ¿no? Es interesante ver que para que nazca este quinto sol, este mundo actual para los aztecas, los dioses, destruido el mundo anterior, el cuarto, pues habían creado un nuevo sol, pero estaba frío. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Para que este sol se vuelva caliente, ¿no? Para que pueda dar vida. Y entonces el más pobre de los dioses, el más pequeño, el más pequeñito, el más pobre de los dioses, se sacrificó. Se echó con su cuerpo, con todo su ser, en el sol y con su sangre. Y el sol entonces pudo resplandecer y, como decir, dar nacimiento al nuevo mundo. Entonces el mundo existe porque un dios, el más pequeño de los dioses, al inicio de esta nueva era, de este nuevo mundo, el quinto sol, pues se sacrificó. Se echó dentro del sol y el sol pudo crecer. Es importante también para entender las creencias después, ¿no? Y la liturgia, podemos decirlo así, de estos pueblos. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl eran hermanos. Tezcatlipoca era en favor de los sacrificios humanos, ¿no? Estos sacrificios veremos después un poquito, ¿no? Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, estaba en contra de los sacrificios humanos. Hubo una pelea. Entonces se pelearon y después pues fue vencido fue vencido Quetzalcóatl y Tezcatlipoca salió victorioso. Pero expulsado por su hermano, un año Acatl, es decir, 1 Caña, Quetzalcóatl tuvo que huir hacia el este. Cuando
Quetzalcóatl huyó, prometió regresar el mismo año Seacatl. Cuando huyó, estaba vestido todo de negro. Muy importante. Esto lo que hemos dicho son cosas más bien comunes, ¿no? Digamos, de todas estas poblaciones que convivían en esta misma comarca, ¿no? Hablamos ahora de los mexicas, los aztecas. Era un grupo pequeño de vagabundos pobres al inicio. Cuando hablamos del inicio, hablamos del inicio, o más bien del siglo, digamos, 13, no 3, 13, ¿no? Vinieron del norte de México y se dirigieron más al sur. Durante sus andanzas de una región a otra, habían visto cosas majestuosas y grandiosas que los habían cautivado y que eran para ellos obra de Ometeotl, el dios supremo. Por ejemplo, los volcanes, ¿no? Estas montañas de fuego cuyas cumbres llegan al cielo y arrojan fuego y humo. Debe ser impresionante, ¿no? En esta mentalidad en que todo estaba como algo, todo en la naturaleza era palabra, ¿no? Era signo, era expresión de algo trascendente que tenía que ver con el Dios Supremo. Entonces, ellos cuando venían, imaginamos nosotros también, cuando vemos volcanes, y los hay muchos, ¿no? Entonces, estas montañas de fuego, siempre, aunque incluso seamos científicos, siempre uno se queda admirado, maravillado, ¿no? Entonces, por estas mentes mucho más simbólicas que nosotros, debía ser algo muy extraordinario. Creían que las cimas de estas montañas eran el centro del mundo, a partir del cual todo fue creado. Eso lo tenemos, lo tenemos en muchas creencias, ¿no? Es decir, una montaña es un centro, porque toca al cielo. Un volcán es un centro, y además toca el cielo. Y además hay volcanes que están en erupción, ¿eh? Entonces es como algo espectacular. Pensamos, por ejemplo, en el Sinai, que no es un volcán, pero en la expresión y la experiencia que tuvo el pueblo de Dios, los israelitas huyendo de Egipto, cuando Dios habló con Moisés, todo era fuego, ¿no? En la montaña, todo era truenos, trompetas, fuego, relámpagos, no sé qué, no sé cuánto, humo. Y entonces el pueblo de Israel y mismo los hebreos dijeron que no nos hable Dios, que te hable a ti, pero no a nosotros, porque nosotros no, ¿qué podemos hacer frente a esta grandeza, majestuosa y a esta demostración de fuerza, de poder, ¿no? Bueno, pues ellos pensaban también que el volcán, el mundo, había sido creado por este centro, y después que todo había empezado. Es lo que pasa con la creación de las islas, ¿no? Por ejemplo, Hawái y otros, ¿no? El volcán surge y después crea sobre el mar, sobre las aguas, crea un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, empieza poco la gravitación. Entonces hay algo profundo, pero hablamos de manera mitológica, ¿no? Para ellos eso era una expresión mitológica que el mundo empieza donde el cielo toca el mundo, ¿no? Se necesita una acción divina trascendente para que las cosas aparezcan, y esto, pues a menudo el centro, el volcán, una montaña es un centro del cual todo ha sido. Entonces hay muchos volcanes y montañas sagradas en muchas civilizaciones, en China y en tantas otras, ¿no? Y siempre, incluso las ciudades, ¿no? Pero lo veremos después, llevan el título de centro. Durante sus andanzas
debieron haber sido sorprendidos por otras montañas, grandiosas aunque más modestas, pero que habían sido obra de los dioses de la antigüedad y que aún dominaban majestuosas sobre todo el territorio. Sí, miren, cuando imaginamos estos hombres que estaban en este lugar, en estas praderas, en estos estupendos paisajes, y de repente ven que se encuentran con una nueva montaña de otro tipo, Teotihuacán, obra de los antiguos. Teotihuacán, una montaña, ¿no? Teotihuacán es a la base la misma dimensión que la pirámide de Keops, ¿no? Del plato de Gizeh en Egipto. Y entonces a la superficie, al suelo es la misma, pero es dos veces menos alta, perdón. Pero es gigantesca, ¿no? Y todo de escaleras y Entonces, imaginamos estos pobres humildes, estos hombres humildes, que de repente se encuentran con estas montañas, que son verdaderos templos. Sí, porque donde Dios toca, se hace presente, se vuelve un centro, significa un centro espiritual donde Dios está, es decir, un templo, un lugar de encuentro con Dios, de presencia de Dios. Entonces, lo que hacen los hombres, Dios baja, pero los hombres para ir hacia Dios tienen que subir. Y entonces, estas montañas artificiales, que son, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán y otras, pues son realmente escaleras para ir hacia el cielo, para encontrarse con Dios. Y allá se da el culto sagrado, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, son estas personas que tienen que subir, que tienen derecho de subir, son escogidos, son elegidos. Y entonces ¿por qué son escogidos y son elegidos? Porque tratan con Dios Supremo y son ellos mismos revestidos de divinidad, son dioses. Pero no solamente ellos son deificados, sino que también el fruto de su liturgia, diríamos, aprovecha a todo el pueblo. El fruto de esta relación y de esta liturgia, pues, como decir, va a beneficiar no solamente a ellos, que concentran en su persona estas gracias, para decirlo de una manera, pero también esto va a hacer que todo el pueblo va a disfrutar de esta benedicción de los dioses o de Dios, del Dios Supremo, o bien de los dioses intermediarios, pero ellos mismos, los jefes, diríamos, sacerdotes, son divinizados y, como decir, como una fuente que viene del centro y que se derrama sobre este volcán, esta montaña, perdón, y que estas gracias, estas bendiciones, todo finalmente en el valle pueden aprovechar de ello, ¿no? Entonces, imaginamos cómo los aztecas, viendo estas montañas, que se decían que venían del Atlán, ¿no? De los dioses de los que parecían para ellos dioses, no solamente los sacerdotes, pero toda esta civilización era para los aztecas, pues, o los que podían pasar por este lugar, venían toda esta civilización con una civilización de dioses, ¿no? Por participación, ¿no? Entonces, muy importante esto. ¿Por qué? Porque para los aztecas todo esto había sido fruto de los toltecas. Y ellos se imaginaban como dice, sacerdotes, emperadores toltecas, encima
de estas montañas sagradas, incluso imagínense que ellos conocían muy bien, como lo decíamos antes, las estaciones, el movimiento de los astros. Imagínense, y el pueblo no lo sabía, no tenía el pueblo, el pueblo común, no tenía estos conocimientos que solamente tenían las clases más grandes, ¿no? Más eminentes de esa sociedad. Entonces, imagínense que usted está aquí, que ve una renovación litúrgica a su manera a ellos, de tal manera que como los antiguos hebreos y los judíos antes sacrificaban bueyes, muchos toros y todo eso, había mucha sangre, pero ellos estaban, por los de esta comarca, perdón, en América Latina no eran bueyes, eran hombres y los arrancaban el corazón, ofrecían la sangre y todo esto al Dios para que pueda Dios, a su Dios. Imagínense, debe ser muy impresionante, pero imagínense que al mismo tiempo que el sacerdote hace este sacrificio, arranca el corazón del sacrificado, lo presenta a Dios, a su Dios, y que a este mismo tiempo, a este mismo momento, ocurre un eclipse solar, un acontecimiento, digamos, cósmico que él había predecido porque conocía. Esto debía tener un impacto muy fuerte. Y sabemos que con los mayas es lo que ocurrió, ¿no? Los mayas, cada pueblo tenía su pirámide, cada rey tenía bueno. Entonces, imagínense, ¿no? Imagínense los aztecas que imaginaban ellos los dioses toltecas en la cima de sus montañas, en la cima de su gloria. Pues eso debe ser muy impactante, ¿no? La imaginación, ¿no? Estaban convencidos de que eran herederos ellos mismos de la cultura tolteca. Dijeron que venían de la mítica ciudad de Aztlán, de la tierra de las garzas, al norte de México. Mucho más. Estaban convencidos de que eran los hijos de Huitzilopochtli, los hijos del sol. Huitzilopochtli es el sol del mediodía, el que quema y destruye, el dios guerrero, el dios de la guerra. Decíamos que el sol tiene dos aspectos, un beneficio, uno bueno y uno malo. El sol en su cenit, en su ápice, es el sol que quema, que destruye. Es el equivalente del dios romano Marte, ¿no? El dios de la guerra. Todo lo que su dios les dijo, lo hicieron. Un día, Huitzilopochtli les dijo que debían construir su templo, el templo de él, donde iban a ver un águila devorando una tuna, o una serpiente según las tradiciones, ¿no? El águila era efectivamente el símbolo de la sabiduría, Fue él quien llevó la sangre de los sacrificios, el agua preciosa, al sol para permitirle renacer cada mañana y evitar así que el universo se hundiera en el caos en la noche. Es decir, el águila es un ser mítico que encontramos en muchas civilizaciones porque es un animal muy, muy importante simbólicamente. ¿Por qué? Porque se dice que es el único animal que puede mirar al sol cara a cara. Eso es falso, ¿no? Científicamente sabemos que incluso el águila no puede mirar el sol de frente.
tiene dos, ¿cómo decir? No sé cómo se llama esta parte nuestra, ¿no? De la anatomía humana, pero ellos, los águilas y los aves de este tipo, los tienen predominantes porque cuando miran por abajo sus preses, sus preses, no sé cómo decir, esto impide que el sol les queme los ojos porque pueden ver muy lejos. Entonces, como nosotros si estamos quemados cuando vemos el sol al frente, pues los águilas más todavía, ¿no? Porque tienen una vista muy poderosa. Entonces, para evitar esto, tienen esta. Pero lo que importa es el símbolo, ¿no? Estamos hablando del símbolo, lo que significa el águila. El águila simbólicamente es un ave que es solamente visión. No tiene manos, no tiene dedos, no tiene piernas. El sentido olfactivo no sirve mucho a estas alturas, ¿no? El oído tal vez, pero sobre todo la vista. Es el ser de la vista, el animal de la vista, que hace sus moradas en las alturas. Entonces es el ser de la contemplación, de la visión, de la contemplación, y él simbólicamente es el único animal, simbólicamente, que hace su morada en el sol, podemos decir, porque no tiene miedo de las alturas y del sol. Y los antiguos pensaban que podían mirar el sol cara a cara. Y el sol, que es fuente, simbólicamente, que representa a Dios, fuente de conocimiento, de sabiduría y todo eso. El águila para ellos era el animal mítico que tenía la misión de llevar al sol la sangre de las víctimas sacrificadas, las víctimas humanas sacrificadas, y esta sangre la llamaban el agua preciosa. Esta representación del águila, como acabo de describirla, es una representación muy común en la antigüedad y en las otras civilizaciones. Incluso nuestro propio evangelista San Juan es el evangelista que está asociado a la figura del águila, por otras razones, pero también por estas razones, ¿no? Porque pues es el que ha puesto su rostro sobre el corazón de Jesús, entonces que ha tenido conocimientos que solamente él ha tenido, y es el símbolo también de la inocencia y de la fuerza, de la valentía, porque él se ha quedado con María al pie de la cruz, ¿no? Mientras los demás huyeron. Y es también el símbolo de la inocencia, es puro, ¿no? Es corazón puro, corazón casto, corazón, bueno, es una figura muy interesante simbólicamente, y entonces San Juan Evangelista está asociado al que ha tenido también la revelación de la revelación, es decir, el Apocalipsis. Entonces es el que ha contemplado los secretos del corazón de Cristo y de Dios, y que está por las alturas y que nos lleva con él a esas alturas. Bueno, significa que ven cómo podemos ver cómo ciertas cosas que nos pueden parecer en primer momento un poco ingenuas, pueden ser muy profundas y hablarnos también de los propios misterios de nuestra fe, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Entonces, el águila. Mientras las tunas eran el símbolo del corazón humano y su jugo el de la sangre. Las tunas que son rojizas, ¿no? Que son muy rojas, ¿no? Cuando están maduras. Creían que el orden del universo entero dependía de los sacrificios de sangre humano que ofrecían a su dios el sol. Aquí es importante subrayar un hecho, es decir, esta liturgia de los aztecas
tiene sentido en cuanto ellos, en cuanto se tienen conciencia de ser hijos del sol, se ponen bajo la autoridad suprema de su dios Huitzilopochtli, el dios sol, además el dios del sol en su ápice, ¿no? El dios del sol en cuanto guerrero, ¿no? Podríamos decir. La liturgia de estos pueblos tiene sentido en cuanto ellos renovan el acto creador inicial. Es decir, de la misma manera que el Dios humilde, pequeño, de lo cual habíamos hablado, que creó con su sacrificio, que permitió, al sol de tener su energía, su fuerza solar, gracias a este sacrificio, a este don de su ser y de su sangre. De igual manera, la liturgia consiste a renovar de manera periódica este sacrificio con la sangre. Y eso es muy importante. Es decir, los aztecas tenían la conciencia íntima que el orden del universo dependía de esta renovación del sacrificio originario, en virtud del cual el mundo, el quinto sol, podía existir, ¿no? Y entonces hemos hablado de la ambivalencia de los símbolos, es decir, el sol no es tanto que el sol cada noche tenía el riesgo de desaparecer, sino que la noche mostraba su cara, diríamos, nefasta, ¿no? El mismo sol podía volverse sol negro, sol oscuro. Y entonces lo importante para ellos era poder permitir, gracias a los sacrificios, al sol de volver de nuevo bajo su aspecto benigno, ¿no? Es decir, de bendición, de fuego, de bendición pero también de astro, fuente de luz y de vida. Y entonces la liturgia consistía en renovar este sacrificio. Esto significa que era al inicio, por lo menos, un honor por un guerrero azteca o un guerrero de esta zona, de ser sacrificado. Es decir, cuando uno estaba sacrificado, era divinizado, ¿no? Para ellos, ofrecerse en sacrificio era una fuente de gracia porque se volvía divinizado, ¿no? Divinizado. Eso es muy importante. Nosotros nos cuesta, ¿no?, entender esto. Podemos ver un poquito en esto, lo que podemos ver como una correspondencia, es como el martirio, ¿no? Uno no busca el martirio, en cuanto a martirio, hablo de los cristianos, ¿no? El sentido cristiano del martirio, uno no lo busca, pero cuando uno es sacrificado, martirizado por su fe, por el anuncio del Evangelio, y entonces uno se vuelve, diríamos, casi de manera automática santo, ¿no? Es decir, los procesos de canonización por los mártires son son los más cortos, los más fáciles, porque dar la sangre significa, estar bautizado en la sangre significa esto, ¿no? Significa que cuando uno da todo lo que tiene, es decir, lo más importante es la vida, y lo más fundamental de todos los dones y de todas las cosas que uno puede tener, esto se fundamenta en la vida. Si uno da este fundamento que es su propia vida, pero no
por odio, como dice San Pablo, ¿no? O sea, San Pablo dice, yo puedo echarme al fuego, si no tengo amor no soy nada. El sacrificio supremo es el don hasta el último, ¿no? Como lo dice Jesús, ¿no? Que uno que da la vida no hay mayor amor que dar la vida por los demás, ¿no? Y cuando uno se ofrece, pues por los demás, da su vida, entonces se vuelve mártir, ¿no? Porque va al máximo de la expresión del amor, que es dar la vida, ¿no? Pero con amor, por la caridad, es decir, por el fuego del Espíritu Santo, no por su propia virtud, sino que el Espíritu Santo, como decir, le invita y le invade, y entonces es el mismo Espíritu que está a la obra en este sacrificio. Es una obra divina, es el fuego del cielo que viene a consumir esta ofrenda y en este holocausto, ¿no? Entonces, esto es el sentido del martirio en cuanto cristiano, dar la sangre, la vida, todo hasta derramar la sangre. Y por eso el color litúrgico es el rojo, ¿no? Del martirio, no tanto por la sangre, sino por la caridad y el amor y la caridad del fuego del Espíritu Santo, que es amor, ¿no? Bueno, pues entonces, por los aztecas, el sacrificio había un poco de ello, pero distinto, pero el sentido era era dar su sangre para que el sol, que es símbolo de su Dios, ¿no? También, Huitzilopochtli, pues para que el sol pueda de nuevo mostrar su aspecto benigno, de bendición para bien de todos, ¿no? Entonces uno que estaba sacrificado podía ir en el Omeyocan, es decir, en el cielo de los aztecas, que era en el Omeyocan donde vivían los bienaventurados aztecas, digamos. Pequeña paréntesis, los que tenían derecho a ir en el Omeyocan, en el cielo, en el paraíso azteca, eran los guerreros, ¿no? Sacrificados, y, también tenían derecho de ir al cielo azteca las mujeres que habían muerto durante el parto. Eran consideradas como guerreras, ¿no? Y entonces ellas también tenían derecho a este cielo supremo. Había distintos cielos, distintos niveles de bienaventuranzas, podemos decir, con un lenguaje cristiano, pero la suprema bienaventuranza, el Omeyocan, era reservado a los guerreros y también a las mujeres que habían muerto durante el parto, ¿no? Entonces, es interesante de esta cultura. Esta cultura está también llena, digamos, vamos a verlo después, de, de contrastes, ¿no? De contrastes, no sé si se dice así, pero hay mucho contraste, hay muchas paradojas, ¿no? En la cultura azteca, de manera que de un lado vemos cosas muy hermosas, con, diríamos, intuiciones muy profundas, metafísicas, pero al mismo lado vemos cosas muy cruentas que cuando veremos las estatuas de los dioses, el sentido del sacrificio humano, la antropofagia ritual, no practicaban una antropología, digamos, salvaje, como si que van a comer como si nada, cualquier ser humano que encuentran. No, incluso cuando ellos practicaban estas cosas, por ejemplo, la antropología, que significa el canibalismo, ¿no? Era en un sentido litúrgico ritual, que tenía sentido en su cosmovisión y en su aparato litúrgico y en sus creencias, ¿no? Era un sentido, no tenía sentido, ¿no? Bueno, todo esto para decir que los aztecas, que se entendían como ser
los representantes y los hijos del sol, del dios sol, eran convencidos de que el ritmo y el mundo podía ser preservado o podía continuar de existir tal como es, gracias a su liturgia, gracias al hecho de que cada momento cíclico podían ofrecer los sacrificios adecuados para que el sol pueda de nuevo vislumbrar sobre el mundo como fuente de luz y de vida, ¿no? Entonces, podríamos hablar de muchas cosas sobre esto, este tema, el ciclo eterno, el retorno de las cosas, la fatalidad, todo eso, que son nociones que han sido totalmente quebrantadas por el sentido de la historia, que empieza con la revelación a Moisés y a Abraham, más que todo a Abraham, y que nosotros, cristianos, somos los herederos, es decir, el tiempo no es cíclico, el tiempo no es un continuo retorno de las cosas sobre sí mismas, un continuo retorno en el cual no hay libertad, porque todo es fatalidad, las cosas han sido... las cosas que son ya han sido y serán las mismas, no hay novedad, no hay creación, no hay responsabilidad, hay fatalidad, porque las cosas están escritas y no podemos cambiarlas y las cosas revuelven sobre siempre sí mismas. Pues no, eso no es la visión cristiana. Por desgracia, las personas que, por ejemplo, como decir, a las cuales les gusta, por ejemplo, leer su astrología, ¿no? Los astrólogos, escuchar estas cosas, no saben, las personas cristianas que les interesa ver la astrología, que eso es totalmente incompatible con la fe cristiana, porque pues precisamente por esto, porque nosotros creemos, y Dios lo ha revelado a Abraham más que todo, primero a Abraham y después a otros, que es el Dios del tiempo, de la historia, con un proyecto abierto y que nuestra responsabilidad también está en juego, es decir, nosotros podemos cambiar las cosas, ¿no? No estamos en una fatalidad y Dios nos da la libertad, el albedrío, el libre albedrío, para cambiar las cosas, pero cambiarlas con Él y en Él, ¿no? Para que las cosas puedan ser fecundadas. Bueno, son paréntesis que me parecen interesantes porque una cultura se entiende bien cuando se la pone de contraste con otras, ¿no? La fe cristiana, el dogma, se ha desarrollado gracias a las herejías, ¿no? Las herejías nos decían, esto es así, y directamente la iglesia decía, no, no es eso. Eso no, nosotros lo que pensamos no es esto. De manera que podemos entendernos gracias a la diferencia, ¿no? Gracias a las diferencias podemos entendernos a nosotros mismos. Entonces, él decía que la cultura azteca tenía estas dos caras, es interesante, tenía este aspecto de cosas muy hermosas, muy encantadoras, y al mismo tiempo, tienen este aspecto cruente, terrible, ¿no? Pues esto, la liturgia, podemos decir azteca, vemos que será esto, es decir, tenemos a la vez belleza, majestuosidad y además al mismo tiempo crueldad, lo que nosotros podríamos interpretar como crueldad e incluso que nosotros con nuestra visión cultural podemos incluso, como decir, pensarlo como algo satánico, ¿no? Como vemos que arrancan el corazón a estas divinidades tan feas, de estas estatuas tremendas, y que después se come el corazón todavía latiendo, ¿no? Se lo come, se ofrece la sangre a las estatuas, después se
cortan, se cortan los miembros, después el cuerpo desmembrado se echa por las escaleras para que pueda bajar hacia la base del pirámide. O sea, son cosas tremendas, ¿no? Es una cultura extraordinaria, pero que tienen sus cosas muy sorprendentes y que nos puede causar espanto, ¿no? Espanto, ¿no? Pues esto es precisamente lo sagrado. Lo sagrado siempre tiene también este aspecto, ¿no? O sea, lo sagrado, digamos, lo que antes se podía hablar de lo luminoso, ¿cómo decir? El sagrado, lo sagrado tiene siempre algo que atrae, porque maravilla, y algo que espanta, ¿no? Recordamos los hebreos en el Sinaí, donde ellos frente a la montaña del Sinaí, ya hemos hablado de ello, decían a Moisés que te hable a ti, pero a nosotros no, porque ¿quién puede estar frente a Dios así, sin filtro, ¿no? Estamos en esto en el Antiguo Testamento. Pero, gracias a Dios, Dios va a traer su Hijo de una forma, se va a, ¿cómo decir? Va a cambiar las cosas de manera que podamos acercarnos a Él esta vez ya no en este espanto, sino que con una dulzura y una belleza, una ternura estupenda. Por eso nos da no solamente a Jesús en el pesebre, entonces Dios trascendente se presentará a nosotros como el Hijo pequeño, envuelto de su, no sé cómo se llama, y por una mujer, venido por la mujer, también la dulzura de la Virgen María, nos da a su Hijo a través de María. O sea, entonces eso es el nuevo orden, ¿no? Pero los aztecas se ubican, aunque cronológicamente vienen después de la venida de Cristo, en su mundo religioso y ya son todavía en el Antiguo Testamento, podemos decir de una manera, ¿no? Es decir, están todavía con esta visión tremenda de Dios que es cierto, ¿no? La dulzura de Jesús, su rostro humano, no quita que Dios sea siempre y es el tremendo, ¿no? El Dios tremendo, ¿no? El Dios que espanta, y de hecho, cuando hablábamos del martirio, incluso cristiano, es algo espantoso cuando vemos el martirio de las personas cruentas. No es que Dios lo quiera, pero digamos, se vuelve un acto sagrado en cuanto es ofrenda sagrada, en cuanto con el amor, pero reviste una ropa, digamos, tremenda, ¿no? Nadie quisiera ser martirizado como los apóstoles o sea, uno sueña más bien de morir rápidamente sin sufrir, pero bueno, es un misterio grande. No, todo eso para decir que el martirio no quita, ¿no? Este aspecto tremendo, incluso ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero lo normal, lo ordinario es que Dios venga a nosotros ahora con ternura, con dulzura, con humildad, ¿no? Con ternura inmensa, ¿no? Bueno, entonces, eso para decir que con los aztecas estamos todavía en lo antiguo, ¿no? Hay este espanto y este aspecto cruente, ¿no? Y lo que va a cambiar las cosas, lo veremos después, es que ya no serán ellos que ofrecerán, diríamos, la sangre, el acto creador ya no dependerá de ellos,
sino que Dios les va a mostrar con la historia que Él mismo va a ofrecerse. Solamente Él puede ofrecerse para la salvación del mundo. Ahora volvemos un poco a la historia de los aztecas. Por tanto, abandonaron la ciudad de Aztlán, la tierra de las garzas, en el norte de México, en un año Tecpatl, Silex, no sé cómo se dice en español, que equivale al año 1116. Fue un año dedicado a su dios guerrero, Huitzilopochtli, ¿no? Pocos y pobres llegaron al valle del Anahuac alrededor de 1280, estableciéndose primero en Chapultepec, territorio tapeneca, perteneciente al reino de Azcapotzalco, que dominaba el Valle de México en este momento. Los tapenacas expulsaron a los aztecas de Chapultepec hacia el año 1299, obligándolos a establecerse en Culhuacán, un antiguo centro de origen tolteca. Los aztecas prestaron servicios de muchas maneras y ayudaron militarmente a los culhuacanos, hasta el día en que en 1323 el líder azteca ofreció casar a una de sus hijas con el rey de Culhuacán y, entre comillas, divinizarla. Es decir, el rey azteca propuso a este rey de deificar su hija, si él le diera como esposa. Y el rey aceptó. El sacerdote azteca la sacrificó y devolvió al rey, su padre, completamente cubierto con la piel de su hija, aún sangrando. Imagínense la cosa, ¿no? El rey dice, sí, claro, te voy a casar con mi hija, y como tú dices, tú la vas a deificar, a divinizar, pues muy bien, venga, vamos. Pero el problema es que la sacrificaron, tomaron su piel, el rey sacerdote se revistió de la piel de la hija de este pobre hombre, de este pobre rey, y bailando volvió al rey con los suyos, contento, diciendo, mira, ahora tu hija está deificada. Pues miren, la reacción fue, como usted lo puede imaginar, pues que fueron expulsados de Chapultepec por los enfurecidos tepanecas. Los aztecas tuvieron que huir una vez más, hundiéndose cada vez más en los inhóspitos pantanos del lago de Texcoco. Y estamos en el año 1325. El lago Texcoco, que es el famoso lago en el cual que corresponde a México. Saben que la Ciudad de México está construida sobre un pantano, un lago, ¿no? El lago de Texcoco, es lo que vamos a ver. Ahora estamos con los aztecas, pues este germen, son pocos, ¿no? Son hasta ahora, en nuestra historia, son pocos, son pobres, huyen y bueno. Y están huyendo y de repente, huyendo dentro del lago inmenso Texcoco, de repente, sobre un islote aquí presente van a ver el signo, la señal profetizado por su dios Huitzilopochtli. Hay justo en medio del lago, en una pequeña isla de tierra pantanosa, vieron la señal anunciada por la profecía de su dios Huitzilopochtli, un águila devorando una serpiente o una tuna, depende de las tradiciones, sobre un cactus. ¿Ya? Un cactus. Este sigue siendo el símbolo de México, ¿no? El símbolo del pueblo de los mexicanos, ¿no? Si ven
el estandarte, ¿no? ¿Cómo se dice? El drapo. Realmente era el último lugar que alguien con algún sentido habría elegido para fundar un pueblo, una ciudad, un imperio. En este lago pantanoso, salitroso, y lleno de serpientes, lleno de mosquitos, el agua, como decía, es insalubre, ¿no? Entonces, eh, esto es increíble, ¿no? Pero con la fe en la profecía va a empezar a construir, a construir. Clavaron estacas para formar cuadrados que rellenaron con tierra. Una vez hecho el terreno, el primer edificio que construyeron fue el templo de su Dios, el centro del mundo, porque estaban convencidos de que con su ayuda, desde allí extenderían todo su territorio a todo el universo en todas las direcciones. Entonces, de hecho, construyeron un doble templo, el del sol, Huitzilopochtli, dedicado a Huitzilopochtli, y el del dios del agua, Tlaloc, porque para cultivar maíz, símbolo del hombre, se necesitaba sol y agua, podemos decirlo, y tiene una razón agrícola también. Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense, es importante lo que hemos dicho antes. Míticamente ellos creían en un Dios único y que se expresa en 4 expresiones: Tlaloc, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Y entonces, esta misma representación les va a servir para construir su imperio. El centro, el templo, como una montaña, humilde montaña, pero montaña mística, simbólica, doble, porque representa el centro y representa también el lugar del dios de la dualidad, Ometeotl, pero bajo 2 expresiones que son la de Huitzilopochtli, el sol, y de Tlaloc, el agua, ¿no? Para beneficio de ellos, que son como el maíz, ¿no? El agua, el sol y todo eso. Y entonces de este centro es que es un punto, se va a extender en las 4 direcciones. ¿Les recuerda algo? Claro, la piedra del sol, el Nahuiyuyin. Y es cierto que vemos en los pergaminos, en los códex aztecas, esta misma representación de un centro que se dirige en las 4 direcciones y que es como una fuente de bendiciones que podríamos decir, pero guerreras, ¿no? Ellos es un pueblo guerrero, es decir, en la antigüedad, cuando uno, como decir, está bajo la influencia de un dios, de su dios, es como este dios es un principio de orden. Y entonces, de orden, pero tienen que entrar en guerra con todo lo que es para ellos afuera de este ámbito que es desorden, el caos. Y poco a poco, extendiéndose en las 4 direcciones, es la influencia y el poder de su Dios que se va a extender y es el orden que va a suplementar, no sé cómo decir, a reemplazar el desorden. Pero por los de afuera es lo contrario, es el orden y de repente vienen guerreros que viene el caos, ¿no? Con ellos tres son cosas muy interesantes de ver, pero no hablamos de los demás por el momento hablamos de ellos, ¿no? El templo va a ser el centro en el cual, desde el cual su imperio va a poder extenderse. Entonces, recordamos, estaban en un lago, ponen palos, forma cuadrada, rellenan estos bloques, estos cuadrados, estos cuadros de tierra, pam, 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 hace que poco a poco una aldea sólida, van a construir el templo,
van a construir las casas, los campos de maíz y finalmente poco a poco se va a extender, ¿no? Entonces, desde este doble punto central parten en 4 direcciones formando así un cuadrado. Y esto es la representación que vemos en los códices, en los códex. Claro, eso es una representación universal, muy interesante porque, pues sí, es la misma representación que tenemos en el segundo libro del Génesis, ¿no? Una fuente que se divide en 4 brazos, ¿no? En 4 direcciones, ¿no? En 4 ríos. Ven cómo hay una preparación, ¿no? Hay una preparación del Espíritu Santo detrás de todo esto para decirnos algo y para ellos también decirles algo. Estas tierras están presentes todavía en las afueras de la Ciudad de México. Las chinampas son unas de las tierras más fértiles del mundo, puesto que tienen, me parece, 2 cosechas al año. Y los chinampas son estos lugares donde hay ¿cómo decir? Hay los ríos, o sea, los canales de agua, y se recoge la tierra que está en este agua, se la pone con baldes y se vuelve a rellenar estos cuadros porque poco a poco el agua se va en el río. Y este limón, no sé cómo decir, esta tierra fértil hace que con el sol y el clima, hace que hay cosechas muy fértiles, ¿no? Bueno, aún hoy estos chinampas pues, se encuentran entre las tierras más fértiles del mundo. Pasaron los años y su ciudad, México, que significa ombligo del mundo, Tenochtitlán, se convirtió en la capital de su territorio, que se extendía efectivamente en 4 direcciones, ¿no? Pero este imperio es impresionante, ¿no? Cómo lograron hacer en poco tiempo lo que que se volvió Tenochtitlán, ¿no? La grande Tenochtitlán. Inmenso, inmenso. Entonces, ahora vemos los aztecas bajo el poder y la influencia de su dios Huitzilopochtli, pues han podido construir después de años realmente una ciudad. Y vamos a ver un poquito la cultura de los aztecas. En lo más alto de la pirámide social, porque claro, la sociedad tiene esta forma piramidal, más cercana en la cúspide, ¿no? De la pirámide social, más cercana a Ometeotl, su divinidad suprema, el dios del canto de los pájaros, de las flores y todo lo bello de la naturaleza, reinaba su representante directo, el Huey Tlatoani, el emperador sacerdote. Cuanto más nos acercábamos a Ometeotl, todo se volvía más exuberante con colores, canciones, bailes. Bailar por los aztecas significaba rezar. Imaginamos el sacerdote supremo con las plumas, ¿ya? De Quetzal, con colores, vestidos majestuosos, encima, arriba del templo, bailando, es decir, rezando. De hecho, todo el ascenso de la pirámide social se basó en los méritos de la guerra. Por eso vamos a hablar. ¿Por qué digo esto? Porque era un pueblo de guerreros. Hemos dicho que había que la sociedad era de forma piramidal, pero cualquier persona de la plebe, podríamos decir, podía
acceder a los grandes digamos, rangos sociales gracias a la guerra. Vamos a hablar. Porque después del rey sacerdote había los guerreros. Y había la casta de los guerreros águila y de los guerreros jaguar, con colores menos brillantes que el rey sacerdote y los sacerdotes, pero aún muy colorido. La hermandad de los guerreros águila y la hermandad de los guerreros jaguar. Cuando uno era parte de la plebe, cuanto más, diríamos, prisioneros vivos hacía, cuanto más elevado podía ser en el rango social, ¿no? Entonces, eso era una particularidad de todas estas poblaciones, digamos. Lo interesante es esto, que cuando no estaba en guerra, la única actividad digna de un guerrero era la poesía. Increíble. Estábamos hablando de personas que hacen prisioneros personas para ofrecerlas en sacrificios, es decir, arrancarlos el corazón, el pecho, abrirle el pecho de la persona viva, arrancarle el corazón, comer este corazón, despedazarla y todo eso, ofrecer la sangre a las divinidades. Y pues cuando uno no está en este estado de guerra, pues que sean los jaguares o los águilas, los guerreros, la única actividad digna de él era la poesía. Eso es algo increíble, increíble. Bueno, luego, entonces tenemos el Huey Tlatoani, el emperador sacerdote, muy colorido. Después tenemos las castas guerreras. Después tenemos los señores, los nobles, ¿no? de la sociedad. Y finalmente, a la base de la pirámide, estaban los masehuales, la gente que trabajaba. Estaban todos vestidos de blanco. Blanco, es decir, sin colores. Era la plebe, ¿no? Los más humildes, los más pequeños, ¿no? La tilma, es decir, el poncho mexicano, como sabemos, servía como delantal práctico para ponerse y poder llevar en su interior a todo tipo de cosas, ¿no? Alimentos, niños pequeños. No podíamos prescindir de él, ¿no? Los del campo, todos tenían su tilma, ¿no? En la familia, otro aspecto muy interesante, en la familia azteca, el pequeño, el guagua, ¿no? Dicen otras, se dice el guagua a veces, ¿no? En el Perú, en otros. El pequeño siempre fue el más querido de todos. Era mucho más que el querido. Era una verdadera institución llena de sacralidad. El guagua. El pequeño era algo muy particular. El pequeño era la concentración de todo el cariño, de toda la atención, de todo el cuidado. Era algo sagrado, ¿no? Una persona sagrada. Luego estaban los esclavos, pero la esclavitud no era tan dolorosa como pudo ser después, como era en Europa. Los esclavos podían casarse, poseer tierras, etcétera, etcétera. Las plumas del quetzal, las aves del paraíso, eran una moneda preciosa, ¿no? Todo lo que es bello era valorizado como precioso, entonces podía ser cambiado y intercambiado contra otras cosas a manera de una moneda, de unas monedas. Y también
las piedras de jade, ¿no? Esta piedra muy sagrada, jade, no sé cómo se dice, jade en francés. J-A-D-E, jade, no sé cómo se dice. Todo lo bello fue obra de Ometeotl. Y hay muchas cosas. En cuanto al maíz, principal fuente de alimento, era un símbolo, como lo decimos, de la humanidad del hombre. Bueno, el valor mítico y la importancia cósmica de los sacrificios humanos entre los aztecas, lo hemos hablado un poquito antes. Los sacrificios humanos tenían un significado mítico en la medida en que actualizaban, reproducían el sacrificio espontáneo y voluntario de un pequeño dios, el más pobre de todos, gracias a cuya sangre, el agua preciosa transportada por el águila solar, el quinto sol, podía adquirir fuerza y vigor y dar vida a este mundo. Por eso, para los aztecas era sumamente importante que cada día se sacrificaran guerreros cautivos para permitir que el sol reapareciera auspicioso cada mañana y pasara benéficamente a su fase nocturna cada tarde. Una vez ofrecida la sangre, la víctima era ritualmente desmembrada y comida. El corazón volvía a los sacerdotes. El cuerpo desmembrado, después de haber rodado por la empinada pendiente de las escaleras del templo, regresaba a la familia del guerrero que lo había capturado. Cuando había escasez de prisioneros, los reyes rivales organizaban guerras de flores, guerras floridas, entre ellos, con tantos guerreros de un lado como del otro. El objetivo era tomar prisioneros vivos. Mientras que originalmente, al parecer, los guerreros iban a la tortura libremente, al sacrificio libremente, porque era el honor más emblemático, el que merecía y permitía el acceso al cielo, el Omeyocan, los sacrificios humanos pronto se convirtieron en una herramienta de terror para intimidar y extender cada vez más territorio. Y cuanto más crecía el poder, más ganaba en volumen el templo, y con él el territorio, más víctimas y sangre hacían falta. Cada siglo, es decir, cada 52 años, se añadía al templo una nueva piel que iba creciendo siglo tras siglo, lo que hacía que el territorio creciera con él y se creía, y cuanto más crecía el templo, más sacrificios se requerían. Mientras se habían ofrecido los corazones suficientes, pues la vida seguía normal. En menos de 200 años, el reino azteca, México, se había convertido en un vasto imperio y su cultura, su arte, se había vuelto floreciente. Entre este arte podemos ver el arte sagrado, las estatuas de los dioses, que son muy... que no son cosas que nos chocan a nosotros. Cuando vemos la madre de los dioses, Chihuapilpiltin, pues no parece a la Virgen María por nada, ¿no? Pero bueno, era su manera de expresar, ¿no? La madre de todos los dioses, el equivalente azteca de la Virgen María. Lo que podemos decir para ayudarnos a entender mejor el acontecimiento también guadalupano es que resaltar el hecho de que era una cultura con escritura y libros. Es importante decir que el Amostli era el libro sagrado de los aztecas. No era un libro como nosotros tenemos libros, eran pergaminos hechos a base de corteza de higuera, y entonces con un procedimiento que da lo que llamamos ahora el papel amatl.
Entonces, sobre este papel, sobre estos libros, sobre estos Amoxtli, solamente se podía escribir lo que era verdadero, cierto, verdadero. No se podía escribir algo, una mentira, algo irreal. Pero claro, según lo que ellos entendían por lo real. Entonces, por una mentalidad antigua, lo sagrado es lo más real. Por eso tenemos representaciones de dioses y de ahora. Pero también de cosas comunes de la vida común. Es decir, es un espejo del libro de lo real. El mundo es un libro donde todo es palabra y el códex, el Amoxtli, es un reflejo de este mundo, pero que no es solamente el mundo que palpamos, es el mundo sagrado con todo lo que significa, ¿no? Entonces, solamente lo verdadero podía escribirse. Y eso es muy importante por lo que vamos a ver después sobre la Virgen, el acontecimiento de la Virgen de Guadalupe. México Tenochtitlan, el ombligo del mundo, fue la gran capital de este inmenso imperio. Una ciudad con en el centro el templo doble, un templo que era imagen del mundo, centro de gravedad y expansión del territorio, el Altepetl. El territorio es el Altepetl. El Altepetl es el territorio en cuanto se extiende y es la expresión del dominio y del poder del dios suyo sobre los demás dioses y los demás reinos. Un texto, la expresión más completa de la concepción mesoamericana del mundo, formando un cuadrado dividido en cuatro cuadros, puntos cardinales, se encuentra entre los aztecas, donde el templo mayor de México, ombligo, Tenochtitlan, materializa el centro del mundo con su eje central conectando las tres partes del mundo, el inframundo, la tierra y el mundo superior. Un templo que era imagen del mundo, el centro de gravedad, de expansión del territorio, como dijimos. Expresión finalmente del poder todopoderoso de su dios Huitzilopochtli, el dios sol, el dios guerrero. Un templo que era orientado hacia oriente, el sol que se levanta. Los aztecas tenían un miedo increíble que el fin del mundo aconteciera. A pesar de todos sus esfuerzos por dar cada vez más corazones a su Dios, antes de que llegaran los españoles, los aztecas esperaban un cataclismo cósmico, el final del quinto sol. Vivían en una época angustiada, antes de que vinieran los españoles. Y por eso necesitaban siempre más sacrificios también, porque el siglo iba a terminarse, el siglo 52, de 52 años, perdón. Y entonces cada vez al final de un siglo temían que fuera el fin del mundo. Los arqueólogos estiman que varios miles de personas fueron sacrificadas para la dedicación del nuevo templo antes de la llegada de los españoles a México. Basta decir que los aztecas, entre los reinos circundantes, se habían ganado muchos enemigos. Y hubo muchos señales cósmicos también, y cosas raras antes de la llegada de los españoles. Esto es importante destacarlo. Con esto se termina nuestro primer encuentro. Ojalá que le haya gustado. Disculpen por a veces estar un poquito confundido en las palabras, las ideas, un
poco de desorden, ¿no? Pero ojalá que hayan sacado provecho de este encuentro y Dios les bendiga.